El velo corporativo se rompe cuando existen actos que abusan de la figura de la sociedad. Es decir, cuando los accionistas actúan para abusar de este ente vivo que corresponde a la nueva sociedad. Ok, pues empezando por la unipersonal, que es una SAS. Esta sociedad conviene cuando tal vez vas empezando y sabes que tus operaciones no van a ir más allá, no van a crecer tanto. Si tu empresa va a tener un acto que no es comercial, quizá te pueda convenir una sociedad civil. Si tu empresa sí va a tener un fin de lucro súper claro y quieres hacer actos de comercio, pues definitivamente el tipo de sociedad que tienes que elegir va a tener que ser de ese rubro. Lo más importante es justo tener un equipo atrás de ti especializado para esto, para que justo no se dé esta tardanza en constituir la sociedad, que es por lo que mucha gente no lo hace, ¿no? Hablemos Derecho con PDLC, The Bridge to the Solution. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por sintonizarnos. Yo soy Mauricio Portillo y esto es Hablemos Derecho con PDLC. El día de hoy vamos a empezar una serie de capítulos que están enfocados en el mundo del emprendimiento. Lo hemos llamado Emprendamos Derecho. Y para hablar de esto nos acompañan hoy dos grandes abogadas, una socia de la firma, una asociada senior de la firma. Angie, bienvenida. Gina, bienvenidas. Gracias, Mau. Gracias, Mau. Qué gusto tenerlas y qué padre poder compartir con la gente que nos escucha un poquito de lo que tiene que ver con el mundo del emprendimiento, porque escuchamos emprendimiento por todos lados, pero ¿qué es el emprendimiento? ¿Por dónde empezar? ¿Cómo se emprende? ¿Qué es emprender? ¿Qué es un trabajo disfrazado de emprendimiento? Son muchas preguntas las que hay alrededor, pero yo creo que vale la pena que empecemos con ¿cuál es el ABC desde el punto de vista jurídico para poder empezar un negocio? Y creo que la primera pregunta es, Angie, ¿está bien hacer negocios a nombre propio o hacerlos a través de una persona moral? ¿Qué nos puedes decir de esto? La realidad es que nuestra recomendación es siempre que hacer negocios mediante una persona moral. ¿Por qué? Si bien hacer negocios nosotros mismos como persona física podría implicar menores costos al inicio, no tenemos la protección que nos brinda tener una sociedad de por medio. Porque el constituir una sociedad protege a los accionistas porque es un ente vivo. ¿Qué significa esto? Que la sociedad es una persona jurídicamente independiente a sus integrantes. Entonces, los accionistas, en caso de que tengan algún conflicto posterior, no responden directamente con su patrimonio, sino responden hasta por el monto de sus aportaciones que hicieron a la sociedad. Entonces, eso sin duda es una gran protección al patrimonio propio de los accionistas que la crearon. Esto, a ver, sin duda es buenísimo. Lo que pasa en la sociedad se queda en la sociedad y no ponemos en riesgo lo que podemos tener históricamente creado en el patrimonio, porque lo heredamos, porque lo trabajamos, porque lo que sea y que forme parte de nuestro patrimonio, no lo ponemos en riesgo. Pero entiendo algunos casos de excepción en esto, que creo que también vale la pena establecer lo que se conoce como velo corporativo. Este velo es el que te protege, pero ¿cuáles son los casos en los que no te protegen? ¿Hay alguna forma en la que sí puedan ir sobre o contra tu patrimonio en lo personal? El velo corporativo se rompe cuando existen actos que abusan de la figura de la sociedad. Es decir, cuando los accionistas actúan para abusar de este ente vivo que corresponde a la nueva sociedad para cometer algún acto fraudulento, la autoridad, en un caso de un litigio, determina que la responsabilidad no nada más se limita a la propia empresa, sino también los accionistas entran de lleno con el patrimonio hasta el daño que se tenga que reparar. Ok, entonces hay que tener mucho cuidado. No todo lo que pasa en la sociedad se queda en la sociedad, sino que puede haber acciones que sean considerados delitos o faltas en materia fiscal, también entiendo, pueden llegar inclusive a los accionistas. Pero ok, ya vimos que la recomendación es vamos a hacerlo a nombre de una persona moral y no a nombre propio por esta protección. Gina, platícame un poquito y qué pasa. Hay diferentes tipos de personas morales. ¿Es importante irse por alguna en particular? Por lo general los clientes dicen, ¿y cuál constituyo? Desde una sociedad unipersonal, porque no tengo socios, hasta si es mercantil, si es civil o ¿cómo tomar la decisión de cuál es la mejor? Ok, pues empezando por la unipersonal, que es una SAS.
Esta sociedad conviene cuando tal vez vas empezando y sabes que tus operaciones no van a ir más allá, no van a crecer tanto. Entonces, esta sociedad es muy fácil de constituir, la tienes que constituir mediante un portal de la Secretaría de Economía por internet. No necesitas notario público, no necesitas más allá que tener la autorización de la denominación para tu sociedad, y también tienes que tener tu e-firma vigente. Es un proceso en realidad súper rápido, muy amigable para cualquier persona, e incluso cuando lo haces en el portal, solito la sociedad se inscribe ante el Registro Público del Comercio, que es una obligación que tienen las personas morales, así como la inscripción en el RFC, y también te dan tu e-firma de manera automática, que estas dos obligaciones también son importantes para que las personas morales la cumplan. Si tú ya tienes un negocio un poquito más trabajado y tú quieres crecer y sabes que vas a crecer mucho, sería más conveniente constituir otro tipo de sociedad. Hay sociedades civiles y mercantiles, estas ya tienen sus propios requisitos, pero estas te van a servir mucho más para, estas las puedes tener para siempre, y una sociedad unipersonal no, en algún momento la tienes que transformar. Entonces, si ya sabes que tú vas a crecer, si ya tienes un negocio bien planteado, es mejor hacer la inversión ante un notario público y constituir una sociedad mercantil que no sea unipersonal. O si vas a requerir en algún momento capital externo, si vas a tener socios, si vas a querer que tu emprendimiento tenga alguna ronda de inversión, pues sin duda es otra de las razones por las cuales quisieras una sociedad que no sea unipersonal. Angie, ¿cómo tomar la mejor decisión? ¿Cómo tomar la mejor decisión para saber qué empresa es la que me conviene? ¿Es mercantil? Gina nos mencionaba, también hay civiles y hay inclusive otras con otros nombres que pueden ser más raros o para industrias muy específicas. ¿Cómo saber realmente qué es lo que a cada quien le conviene? El mejor consejo que nosotros podemos dar es siempre acercarse a especialistas. Por ejemplo, si tu empresa va a tener un acto que no es comercial, quizá te pueda convenir una sociedad civil. Si tu empresa sí va a tener un fin de lucro súper claro y quieres hacer actos de comercio, pues definitivamente el tipo de sociedad que tienes que elegir va a tener que ser de ese rubro. Realmente va a depender de a qué se va a dedicar tu empresa, qué giro le quieres dar, porque de ahí también se desprenden otro tipo de obligaciones. No nada más es, ya tengo mi sociedad creada, ya tengo mi RFC, tengo mi firma electrónica, tengo mi cuenta bancaria. Dependiendo de lo que nos dediquemos, hay ciertos avisos que tenemos que dar. Por ejemplo, si tenemos capital extranjero, o sea, alguno de nuestros socios es extranjero, de alguna otra nacionalidad, tenemos que informar al Registro Nacional de Inversión Extranjera y dar ciertos avisos. Si somos proveedores de servicios especializados, por ejemplo, que ponemos a disposición los empleados, tenemos que estar inscritos ante el REPSE. Si tenemos alguna operación también a nivel corporativo, entra un socio, salió otro, aumentamos capital o disminuimos, nos vamos a fusionar, la ley nos obliga a dar ciertos avisos a la Secretaría de Economía. Entonces, la realidad es siempre tener bien claro a qué nos vamos a dedicar, tener un buen plan de negocios que nos ayude a establecer el crecimiento que vamos a tener a corto, mediano y largo plazo, para precisamente también prever estos gastos que nos va a requerir el cumplir con todas estas obligaciones. Pero, a ver, me queda claro y déjenme echar medio pasito para atrás. Antes de las obligaciones posteriores, me gustaría que nos comentaran, Gina, tantito de cómo es el 1, 2, 3 en la constitución de una empresa. Vamos a pensar que ya tomamos la decisión, no lo hacemos en nombre propio porque ustedes así nos lo sugirieron, no nos vamos por una sociedad unipersonal, aunque pueda ser más barato, sino porque queremos levantar capital, queremos tener socios, queremos darle una formalidad todavía más grande al proyecto y ya decidimos que es una sociedad y que va a ser ya sea civil, mercantil, según lo que ustedes nos digan. Pero, ¿cómo es este proceso de constitución? A mí me ha pasado que mucha gente le tiene miedo al proceso de constitución de una sociedad porque hay gente que se tarda mucho tiempo en constituirlas. Camínanos rapidísimo por el proceso de constitución de una empresa.
Lo más importante es justo tener un equipo atrás de ti especializado para esto, para que justo no se dé esta tardanza en constituir la sociedad, que es por lo que mucha gente no lo hace, ¿no? Entonces, ya que tienes a tu equipo, lo primerito que tienes que hacer es escoger cuál va a ser el nombre de tu empresa. Escoger la denominación. No se puede escoger cualquiera porque muchas ya están ocupadas, pero se solicita una autorización ante la Secretaría de Economía, tienes tu denominación y ahora justo este equipo especializado que está atrás de ti te contacta con un notario público, que va a ser esta persona que va a darle fe a la constitución de tu sociedad. Entonces, el notario público tiene diversos requisitos que tienes que cumplir, nada del otro mundo. Tu identificación, tu comprobante de domicilio, tienes que tener RFC forzosamente. Bueno, si eres extranjero, esta regla no se tiene que cumplir, pero tienes que dar ciertos documentos en el extranjero que se asimilen a documentos mexicanos, nada complicado. Y una vez que cumplimos con estos requisitos, hay que hacer los estatutos sociales. ¿Qué son los estatutos sociales? Estas reglas por las que se va a regir tu sociedad. Tu objeto, los socios que va a tener, el capital que va a tener, los apoderados que van a estar ahí, tu órgano de administración, de vigilancia. Entonces es importante que se hagan a la medida de tu empresa y que no sean unos estatutos base que el notario te da y que bueno, todas estas sociedades que el notario constituyó tienen los mismos estatutos, sino que sea completamente adecuado a tu empresa. Una vez que... Perdóname que te interrumpa, esto que comentas es bien importante porque muchas veces por una práctica anterior existía la recomendación o la creencia de ponle que puedes hacer todo lo que se te ocurra por si tu negocio lo requiere. ¿Qué pasa en esos casos? Eso no se me hace tan hecho a la medida. ¿Por qué es importante hecho a la medida y por qué no recomiendas que sirva para todo? Es súper importante esto que acabas de decir, Mau, porque hace unos años salió una reforma laboral en la que se prohíbe la subcontratación. Y entonces, ¿esto en qué afecta a la actividad de la empresa? Pues en todo, porque entonces si tu empresa se dedica a actividad A, pero tú en tu objeto social tienes que se dedica a limpiar, a construir, a otras actividades que para nada tienen que ver con tu actividad principal, entonces ya no vas a poder contratar tus proveedores que te hagan esa actividad, porque va a estar dentro de tu objeto social. Y entonces esto va a hacer que al momento que tú quieras facturar a tus proveedores, no se les va a permitir. Entonces ahí ya tu negocio está perdiendo. Entonces por eso es tan importante que desde el principio se haga la medida y desde el principio se establezcan qué actividades en realidad la empresa va a realizar. Ok, ya establecimos a qué nos vamos a dedicar, ya proporcionamos la información. Hay unos cuestionarios, Angie, a veces interminables, de cosas que hay que proporcionar. ¿Y qué es realmente importante? ¿Qué no es tan importante? Según lo que decía Gina, contar con un asesor hace que la curva de aprendizaje sea lo más plana posible, porque ya el asesor tiene esa curva y no tienes tú que vivirla de manera directa. ¿Qué más es importante considerar para que esa curva se aplane y para que el proceso realmente sea, pues, rápido y eficiente? Claro, en ese punto la realidad es que sí puede ser bastante abrumador cumplir con todos los requisitos que los fedatarios públicos llegan a solicitar para constituir una empresa. Sin embargo, si entendemos que el origen de esta documentación es identificar a las personas que van a formar parte del negocio, el saber quiénes son y que sean localizables, se vuelve más entendible. Los documentos básicos son identificaciones oficiales, tanto para nacionales como extranjeros, comprobantes de domicilio. Lo que puede llegar a parecer un poco excesivo quizá es solicitar información inclusive de cónyuges, si es que los administradores o los accionistas están casados o en concubinato. En general es información que ayude a identificar a estas personas. Mencionabas al principio, Angie, que las sociedades son entes vivos. Al final, pues una sociedad es una escritura, es un papel, y así la gente lo suele ver. Pero el papel no actúa por sí solo. ¿A qué te refieres con esto de que es un ente vivo? ¿Qué hay detrás? Y cómo poder darle mantenimiento. Por ente vivo me refiero a que jurídicamente sí
tú constituyes una sociedad, esa sociedad tiene una personalidad jurídica. Se traduce en simplemente legalmente existe por sí sola. Detrás de esta empresa, para llamarlo de manera más coloquial, existen accionistas, existen administradores, existe un comisario, dependiendo del tipo de empresa, existen apoderados, etc. Toda la maquinaria que ayuda a que la empresa funcione es lo que está tras bambalinas de ese papel que mencionas. Entonces, para que podamos tener una empresa que funcione de manera regular y sin contratiempos, pues lo ideal es tener bien claro desde el inicio cómo va a estar estructurada. O sea, ¿quiénes son las personas que van a aportar capital? Esos son los accionistas. ¿Quiénes son las personas que van a manejar la administración? O sea, ¿quiénes van a firmar? ¿Quiénes van a acudir ante los bancos? De manera más robusta o de manera más personalizada a la empresa con temas más delicados, pues esas son las personas que tienes que designar para su administración. Puedes tener apoderados que te ayuden a trámites un poquito más del día a día, por ejemplo, a realizar trámites ante el SAT, aunque también es importante que esa persona sea muy cercana a la empresa, hacer algún tema ante el IMSS, alguna otra autoridad. Puedes empezar a delegar mediante el otorgamiento de poderes ya más específicos, pero te ayuda mucho a delegar y distribuir esas tareas que ayudan a la operación de la empresa desde el inicio, y eso se refleja, como bien lo dijo Gina al inicio, en los estatutos sociales. Ok, vamos a resumirlo. Ya fuimos con ustedes, ya supimos qué tipo de sociedad, ya les proporcionamos toda la información, ya tenemos los estatutos y ya firmamos con el notario. Ya hicieron ustedes este camino muy fácil. ¿Cuándo puedo decir que ya tengo empresa, Gina? Que ya tengo sociedad. ¿Y cuándo puedo empezar a operar con ella? La empresa existe como tal desde que firmas con el notario. Entonces, después de eso, el siguiente paso es inscribirla al registro público del comercio para que esto surta efectos ante terceros. De ahí, para que pueda en realidad operar, ahí ya puedes operar, pero para que fielmente pueda operar, tienes que inscribirla en el SAT. Esto es sacar su RFC y tener e-firma, para que justo ahora la sociedad, este ente vivo, pueda actuar, digámoslo, de manera real con su e-firma ante diversas autoridades, no solamente el SAT. Diversas obligaciones que se tienen que cumplir, deberá de usarse la e-firma para poder justo firmar, no como persona física, no como representante legal de la persona moral, sino como esta nueva persona moral. Podemos decir, Gina, entonces que ya naciste, pero para que te conviertas en mayor de edad, para que seas adulto y para que puedas llevar a cabo operaciones en todos los aspectos de lo que marca la ley, necesitamos cumplir con las obligaciones fiscales. ¿Es así? Así es obligaciones fiscales, contables, porque desde el minuto 1 tú ya eres, como persona moral, susceptible a hacer tus declaraciones. Aunque no tengas actividades, tienes que hacer tus declaraciones. Y sobre todo, para abrir tu cuenta bancaria, que para que una sociedad pueda operar de manera normal, pues tienes que tener una cuenta de banco. Entonces, el banco lo primero que te va a pedir, además de tu constitutiva, es tu RFC. Perfecto. Ya tenemos empresa, ya tenemos sociedad, ya la fuimos a inscribir al Registro Público de Comercio, ya la fuimos a inscribir ante el Servicio de Administración Tributaria y ya fuimos a aperturar nuestra cuenta bancaria. Oficialmente, como digo yo, somos mayores de edad, oficialmente la empresa puede llevar a cabo cualquier acto que esté dentro de su objeto. ¿Qué pasa con este ente vivo? ¿Qué pasa después, Angie, de esta mayoría de edad? ¿Qué pasa después de que ya cumpliste con estos requisitos? Siguiendo con tu ejemplo de es un ente vivo, es muy común que lleguen con nosotros clientes que pues simplemente constituyeron, cumplieron con eso y se pusieron a hacer negocios, pero ¿qué más hay? ¿Qué hay con este ente vivo? ¿Cómo hay que mantenerlo saludable a lo largo de la vida de la sociedad? Ya una vez que nuestra empresa ya es mayor de edad, como bien mencionas, la realidad es que nuestra labor no termina ahí. Hay que presentar avisos dependiendo de lo que haga nuestra empresa. Desde, como bien dice Gina, cumplir con nuestras obligaciones contables, eso es de cajón. Eso nunca para hasta que la empresa se termina extinguiendo legalmente, ¿no?
hay libros corporativos que la empresa tiene que tener. Esa es una obligación que muchas veces vemos es dejada de lado por varios de nuestros clientes, sobre todo si no la constituyeron con un equipo especializado y fueron directamente con fedatario público, ¿no? La empresa tiene que tener libros. Generalmente son 4, es libro de actas, libro de registro de acciones, libro de variaciones de capital, libro de sesiones del consejo. Esos libros muestran todo el historial y toda la evaluación de la empresa a nivel, pues, documental. También se tienen que presentar avisos ante el Registro Nacional de Inversión Extranjera, si es que contamos con algún socio que no sea mexicano. Tenemos también que cumplir con nuestras obligaciones obrero-patronales en caso de que tengamos empleados, es ante el IMSS y todas las demás dependencias en materia de seguridad social. Es necesario también a nivel corporativo celebrar asambleas de manera anual para aprobar estados financieros, el informe del Consejo de Administración, el informe del órgano de vigilancia. Esa obligación, aunque no tiene una sanción en la ley por no cumplirla, es necesario hacerla. Nos ayuda a tener una buena práctica corporativa en la vida de nuestra empresa. Entonces, en general, esas son las obligaciones principales que tendríamos que tener en el espectro cuando ya operemos. Estrictamente corporativas, aunque ya nos mencionabas también hace rato que hay algunas obligaciones que van más allá de lo corporativo, porque esto es algo que pues, está regulado por 1 o 2 leyes, pero hay otras leyes secundarias que nos obligan también a cumplir con ciertos requisitos, y eso es algo que también muchas veces se deja de lado. Antes de que pasemos a la parte de todas esas obligaciones, déjame decirlo así, satelitales que están alrededor de nuestra compañía, quisiera, como siempre lo busco, terminar de redondear el tema de las obligaciones corporativas. ¿Qué pasa si no lo tengo? ¿Qué pasa si no cumplo con esto que nos dices de los libros? ¿Qué pasa si no cumplo con el tema de los títulos? Todo esto que me acabas de decir, que en efecto en la mayoría de los casos son obligaciones dejadas de lado y que la gente no voltea a ver, ¿qué pasa si no lo tengo? La realidad es que en esos casos no hay una sanción como tal prevista en la ley, pero hay ciertos aspectos que es importante considerar. Por ejemplo, para que una persona pueda ostentarse como accionista, no basta con que su nombre conste en la escritura constitutiva. Es necesario que conste inscrito en el libro de registro de acciones y se cumplan con los requisitos que prevé la ley mercantil en esos asientos. Y de manera complementaria, se tiene que publicar la tenencia accionaria en el portal de sociedades mercantiles. No significa que la información es pública para economía, pero simplemente la empresa tiene que decir quiénes son los accionistas, con cuánto capital y desde cuándo. Ese trámite no tiene mucho que se implementó, fue en 2018 para acá, pero generalmente es dejado de lado. Si viene una autoridad, que nadie se salva de alguna auditoría, y pide información corporativa para que te acredites como accionista y podamos delimitar responsabilidades, pues empezamos a correr, porque las autoridades siempre en cualquier revisión nos dan un plazo cierto, y si una empresa que ya tiene bastantes años operando no tiene estas obligaciones al día, no tiene libros, no sabe exactamente cuántas escrituras tiene, nunca presentó ningún aviso, pues definitivamente la tarea se vuelve compleja para poder cumplir con el requerimiento de la autoridad, y ahí sí podríamos ser sujetos a penalidades. Entonces, a primera impresión, pareciera que no hay algo que nos obligue a cumplir con esto. A menos, como siempre, que llegue la autoridad, y es ahí donde empezamos a correr. ¿Cuáles pudieras decir, desde tu perspectiva, que pueden ser las principales obligaciones satelitales en relación con toda empresa? Yo destacaría la obligación de tener el expediente del beneficiario controlador. Esa sin duda ha estado en auge de un tiempo para acá. También, en caso de que llegue a aplicar, si tenemos capital extranjero, tenemos que presentar avisos ante el Registro Nacional de Inversión Extranjera. Dependiendo de a lo que se dedique nuestra empresa, si es considerada una actividad vulnerable, hay ciertos avisos que tenemos que presentar ante el SAT para dar cumplimiento a la ley antilavado, estar inscritos en el CIEM. De manera general, mientras más ahondamos en lo que se dedica nuestra empresa, más específico se vuelve el sector y hay más avisos que se tienen que presentar. Sin duda, y como siempre lo digo, esto conforme vas escarbando y conforme vas metiéndote en el tema, es algo que puede empezar a abrumarte y puedes estar
muy fácilmente en incumplimiento con tantas cosas que suceden, con tantas normas oficiales, con tantas reformas de las que muchas veces nuestros clientes no están al tanto, y pues sin duda es importante tener a gente como ustedes como contacto rápido para llamarles. Gina, mencionaba Angie que una de las obligaciones que para ellas son más importantes es tener el expediente relacionado con beneficiario controlador. Tú y yo ya hemos platicado en relación con este tema, pero me gustaría que nos dieras un repaso del tema de beneficiario controlador, porque igualmente creo que es algo que la gente no considera y simplemente pues piensan que nunca va a pasar algo. Claro, Mau, es bien importante identificar al beneficiario controlador. ¿Quién es el beneficiario controlador? Es una persona física o grupo de personas físicas que tienen el control de esta persona moral de la que hemos estado hablando. ¿Qué significa control? Tener, para la ley, es tener más del 15% de tenencia accionaria o de participación en el capital, o tomar decisiones de control, de manejo, de administración. Entonces, ¿quiénes pueden ser beneficiarios controladores? Accionistas o socios con más del 15% de participación, o miembros del consejo de administración, o en su caso, administrador único. Entonces, es bien importante tener a esta persona identificada. Déjame distinguir en algo, Gina, porque si no mal recuerdo de lo que habíamos platicado, pues para una empresa de nueva creación puede no ser tan difícil armar el expediente. Pues porque acabas de constituir, porque tienes frescos los documentos, porque se los tuviste que haber mandado al notario, o por lo menos algunos de ellos. Pero ¿qué pasa con todas esas empresas que se constituyeron antes de que entrara en vigor esta disposición? Aunque se haya constituido antes, sigue siendo obligatorio y tenemos que hacer un expediente en donde tenemos que hacer este análisis desde el día 1 que nació la empresa, quiénes han sido los accionistas hasta el último día, quiénes son ahorita y quiénes, desde el principio, quién fue el beneficiario, y hasta ahorita quién es el beneficiario controlador. Entonces, si desde un principio, como decía Angie, hacemos las cosas bien, nos asesoramos con un experto, que constituimos la sociedad, te hago tus libros, te tengo tus títulos, te hago tus asambleas anuales, te hago todas tus asambleas de cambio de accionistas, de aumento, todo eso, y está todo bien documentado, entonces ya no habría tanto problema en armar este expediente, sería mucho más rápido. Y lo más importante es que esta obligación de beneficiario controlador es algo que viene del SAT. El SAT ya lo considera como parte de tu contabilidad, es decir, que ya lo tienes que tener ahí. Entonces, no se lo tienes que entregar al SAT, pero si el SAT se lo pide, se lo tienes que dar porque es tu obligación. Entonces, es importante tenerlo identificado y bien trazado, porque en caso de que no lo tengas, ahí viene lo malo. Las obligaciones imperfectas que menciona Angie justo no tienen esta sanción, pero esto se traslada al beneficiario controlador y entonces ahí viene la sanción por parte del SAT. Vaya, pues sin duda es algo que amerita que nos dediquemos un poquito de tiempo y algo de dinero para poder poner la casa en orden, como yo lo digo. Solo para cerrar en este tema de beneficiario controlador, ¿has tenido experiencia de multas? ¿A cuánto pueden ascender estas multas? Solo para que la gente que nos escuche se pueda dar una idea de a dónde podemos llegar con esta obligación. Ok, el SAT ahorita ya está pidiendo estos expedientes. El SAT ya ahorita te está requiriendo el decirte quién es el beneficiario controlador. Y las multas ascienden desde los 500,000 pesos hasta los 2 millones de pesos. Y también algo muy importante que es como una nueva sanción es que te están cancelando los sellos. Que esto el SAT lo tiene de moda, ¿no? Entonces, si te cancelan los sellos, ya no puedes facturar. Entonces, se para la operación de tu empresa. Wow, pues con mayor razón algo a lo que tenemos que poner especial atención. Se nos acaba el tiempo, creo que podríamos platicar horas y horas de estos temas corporativos con ustedes. Pero como siempre, antes de irnos, Angie, ¿qué le recomendarías a los que nos escuchen? Principalmente a aquellos que tengan la intención de emprender o acaben de emprender o estén en medio de un emprendimiento. ¿Qué les recomendarías desde el punto de vista corporativo? Lo primero es, no se abrumen, se puede hacer. Si tienen bien definida la idea del negocio que quieren llevar a cabo, acérquense con un especialista, coméntenle exactamente a qué quieren llevar el negocio para que puedan constituir la empresa a la medida desde el inicio y se eviten costos posteriores por tener que estar haciendo algunas modificaciones. Esa sería mi recomendación.
Muchísimas gracias. Gina. Mi recomendación es ver más el presupuesto para un especialista como una inversión que como un gasto, porque al final va a terminar siendo así. Es una inversión totalmente. Vaya, sin duda es muy bueno. Muchas gracias. Gracias a las dos por acompañarnos, por compartirnos esto. Y quedaron muchos temas pendientes. Me gustaría que regresaran, me gustaría que platicáramos de algunos de ellos. Y como siempre es un agasajo tenerlas por acá. Gracias por mi invitación. Gracias, Mau. Y a todos ustedes que nos sintonizaron, muchas gracias por acompañarnos. Recuerden, yo soy Mauricio Portillo y esto fue Hablemos Derecho con PDLC. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto. Esto fue Hablemos Derecho con PDLC, una conversación legal a tu altura.